Comunidad Católica Virtual. Hola mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga abundantemente. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante para todos los servidores de la alabanza. El tema que quiero compartir con ustedes está titulado Las cualidades del músico católico. Escuche muy bien, hermano, el tema es las cualidades del músico católico. No cabe duda, hermanos, que este tema es importantísimo si tú estás queriendo servirle al Señor de una manera íntegra. Si estás queriendo servirle al Señor de una manera nueva, una manera renovada, una manera especial en la cual tú puedas donarte, darte, entregarte al Señor. Si eso es lo que estás buscando, pues este es el tema que te va a ayudar muchísimo, porque a través de estos minutos vamos a ir descubriendo una por una cuáles son las cualidades que debe de tener el músico católico. Hermano, en primer lugar quiero decir, en el mundo hay diversos campos, oficios y trabajos que una persona puede realizar. Hemos visto que en el ámbito laboral encontramos cada día una mayor exigencia en cuanto a los requisitos que se piden para determinado puesto. En la actualidad se busca el mejor prospecto para ocupar una plaza. El empleador tiene ya preconcebido el perfil que desea, las cualidades que necesita reunir en aquel que opte por el puesto. O sea, dicho de otra manera, hermanos, cuando leemos en el periódico un anuncio en donde se solicita a una persona para llenar una plaza, una vacante, nosotros podemos ver que va a comenzar a decir una serie de requisitos que aquella persona debe llenar, debe cumplir para poder optar por aquel trabajo. Para que aquella plaza le sea dada a esta persona, debe reunir esas cualidades. Es más, si te fijas bien, algunos anuncios de este tipo de publicidad van a poner: si usted no reúne los requisitos, por favor, no llame. O sea, lo que están queriendo decir, nosotros somos exigentes y las cualidades que estamos buscando son estas. Si a usted le hace falta alguna de esas cualidades, por favor no llame. Eso es lo que están diciendo. O sea, se están poniendo exigentes. Si has decidido servirle a Dios, si deseas cantarle, si deseas alabarlo, si deseas tocar para Él, déjame preguntarte, hermano, con toda sinceridad y con fuerza, con énfasis, quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién te ha dicho que eres bueno para ocupar ese cargo que tienes? ¿Cómo sabes que eres buen candidato para ser músico de Dios? Bueno, esa respuesta solamente el Señor puede contestarla. Él va a decirnos sus condiciones, sus requisitos o cualidades que son necesarias para ser servidores, para ser músicos de Dios. Estudiemos a continuación esas cualidades del músico católico. Quiero invitarte a que en la Sagrada Escritura busquemos el libro 1 de Samuel, capítulo 16, versículos del 14 en adelante. Vamos a leer este texto y en él vamos a encontrar cada una de esas cualidades indispensables que debe de tener el músico católico. Leemos la Escritura. Dice así: el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de Yahvé lo perturbaba. Le dijeron pues los servidores a Saúl: mira, un espíritu malo de Dios te aterroriza. Permítenos, Señor, que tus siervos que están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la cítara. Y cuando te asalte el espíritu malo de Dios, tocará y te hará bien. Dijo Saúl a sus servidores: búsquenme pues un hombre que sepa tocar bien y tráiganlo. Tomó la palabra uno de los servidores y dijo: he visto a un hijo de Jesé el belemita, que sabe tocar, es valeroso, buen guerrero, de palabra amena y de agradable presencia, y Yahvé
está con él. Palabra de Dios. Mis hermanos, en el texto que acabamos de leer, va a presentarnos la siguiente circunstancia. El rey Saúl estaba pasando por un momento que hoy podemos llamar, él estaba viviendo un momento de depresión. Se sentía deprimido, estaba en una situación difícil, estaba pasando por un problema emocional y ante esa circunstancia surgió de sus servidores esta sugerencia. Le dijeron: Señor rey, si tú quieres, te podemos traer a alguien que toque muy bien la cítara, que cante para ti, y su música, su cantar, te va a hacer que te sientas muy bien. Esa sugerencia le pareció al rey Saúl algo muy bueno, una excelente idea. Entonces va a decirnos el versículo 18. Tomó la palabra uno de los servidores y dijo, y aquí vamos a comenzar a encontrar cada una de las cualidades que debe tener el músico católico. Dijo: he visto a un hijo de Jesé el belemita. Número 1, que sabe tocar. Primera cualidad del músico católico que debemos mencionar es: sabe tocar. Esta es, hermanos, una de las grandes necesidades que existe en nuestra iglesia, puesto que no se ha caído en la cuenta que la belleza de la música expresa o revela la belleza de nuestro Dios. Por lo tanto, al tocar hay que hacerlo con calidad, con seguridad, dignamente para el Señor. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que tienen la buena intención de cantar o de tocar, pero les falta capacidad? Debemos buscar entonces capacitarnos para poder dar lo mejor, no conformarnos con rendir a medias, puesto que tenemos un Dios grande que nos ama, no a medias, sino eternamente, completamente. Mis hermanos, es cierto, nosotros como músicos católicos debemos tener esta cualidad. Si vamos a servirle al Señor en el área de la música, debemos estar capacitados para ejecutar el instrumento nuestro y hacerlo de la mejor manera. Si yo toco el piano, si yo toco el teclado, debo de ir a clases de piano y aprender armonía, aprender solfa. Debo de esforzarme por tener la técnica, la digitación, conocer las escalas, conocer, todas estas cosas que son necesarias para que la música que yo toco sea de calidad, que yo me esfuerce por aprender ese instrumento y aprenderlo bien. Igual es el guitarrista. El guitarrista debe aprender la técnica, la digitación, la mano izquierda, la mano derecha, aprender cómo los diferentes ritmos, aprender también cómo usar, por ejemplo, un capodasto, cómo transportar la guitarra, la afinación. Todos son detalles que el músico debe manejar a la perfección. ¿Cuántas veces hemos encontrado un músico que, por ejemplo, toca la guitarra? ¿Cuántos hermanos podrán tocar la guitarra pero no saben afinarla? No saben cómo afinar la guitarra. Entonces, ese es un detalle en el cual hay que trabajar. Igualmente encontramos otros hermanos que de repente su función es cantar. También entonces debes buscar tu ir a clases de canto, hermano. Desarrollar, potenciar tu voz. Trabajar en la afinación, trabajar en la métrica, trabajar en la impostación de la voz, en las técnicas de respiración, de manera que el canto que tú haces o que tú realices sea un canto digno de Cristo, del Señor, porque de Él es que nosotros, o más bien a Él es a quien nosotros le estamos sirviendo. Quiero compartir contigo, hermano, un pequeño poema. Este poema está titulado El burro flautista.
y el autor es de apellido Iriarte. Dice así este poema: esta fabulita, salga bien o salga mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellas halló que en un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar, y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Hasta ahí el poema, hermano. Es muy simple entender que sin reglas del arte, el que en algo acierta es por casualidad. De casualidad le salió bien aquel canto. De casualidad aquella armonía, aquel acorde. De casualidad, porque casi siempre le sale mal de casualidad. Hermano, nosotros como músico católico la música no debemos tocarla por casualidad, tal vez no sale bien. No. Es que tiene que salir bien. Es que la música nuestra habla de la dignidad de Cristo, que es a quien le estamos cantando, hermanos. Por lo tanto, esta primera cualidad, sabe tocar, no debemos tomarlo a la carrera, realmente. Yo recuerdo que en mi grupo juvenil, yo me inicié en el camino del Señor a la edad de 16 años, y recuerdo perfectamente que en mi grupo juvenil había un joven de los que tocábamos la guitarra, que éramos varios. Había un joven que cuando nosotros estábamos ensayando los cantos para la Eucaristía, y yo daba, o más bien entresacaba algunos errores que estábamos teniendo, y por lo cual yo pedía que volviéramos a repetir el canto, lo hacíamos y lo repetíamos una vez y lo repetíamos nuevamente, nos volvíamos a equivocar y yo decía, volvamos a repetirlo porque en esa parte tenemos que hacerlo de esta manera, y corregía y volvíamos a cantar y hacíamos ese intento y nuevamente estábamos buscando que aquel canto saliera bien. Pero llegaba un momento en el cual este joven soltaba la guitarra, la ponía a un lado y decía, ay, así que salga, ya no ensayemos, así está bien, ¿para qué? Si la gente no sabe de música, si nadie nos va a venir a decir, hey, ahí ese acorde no es así, si nadie nos va a venir a corregir, es más, quizás nos estamos esforzando por gusto, si nadie se dará cuenta, ¿qué importa? Nosotros sabemos que nos estamos equivocando, pero ¿para qué vamos a corregir? Si de todas maneras la cultura musical aquí no va a alcanzar a percibir que nosotros nos estamos equivocando. Traigo a colación esa anécdota porque yo sé que en los grupos, en los ministerios de alabanza, en los coros, habrá muchos hermanos que son igual que aquel jovencito que les estoy contando, que no quieren esforzarse, que saben que están cometiendo un error, que saben que no están haciendo bien su trabajo musical y sin embargo no les interesa, no se esfuerzan. La primera cualidad, hermano, que debemos de tener para servirle al Señor como músico católico debe ser que sabemos tocar. No a medias, no medio charranganear la guitarra, no, eso no puede ser así. Medio saber unos acordes, y cuando yo pongo las manos en el piano, las manos parecen como arañas, que están como todas retorcidas porque nunca me di a la tarea ni tomé el tiempo suficiente para aprender las posiciones correctas de la mano. Todas esas son deficiencias que tendríamos que superar y que tendríamos que cambiar porque nosotros queremos servirle al Señor con calidad. Sí, hermanos, con calidad.
¿Y la calidad de dónde viene? De saber ejecutar bien el instrumento. Vuelvo a insistir, puede ser que usted esté pensando, entonces ese tema no es para mí, porque como yo no toco ningún instrumento, sino que solo canto. Permítame decirle, hermanito, hermana, que solamente canta. El instrumento más hermoso que existe es la voz humana. Entonces, no podemos estar pensando que esto es solamente para el que toca o ejecuta un instrumento. No, el que canta también debe trabajar mucho. Si nosotros estamos sirviéndole al Señor como músicos católicos en el ministerio de la alabanza, entonces tenemos que hacer las cosas bien. Sabe tocar. Debemos saber tocar. Dejémonos ya de ambigüedades, por favor. Dejémonos ya de estar perdiendo el tiempo en muchas actividades y no las ocupamos para practicar, no las ocupamos para ensayar, no las ocupamos para adquirir habilidades necesarias para ejecutar los cantos con seguridad. Es importante la seguridad. Es importante que la música sea ejecutada con calidad. La calidad es importante. Si el mundo se esfuerza por la calidad musical de temas musicales que dicen un montón de cosas que no son provechosas, ¿con cuánta mayor razón nosotros como músicos católicos vamos a aprender a tocar bien? Y termino esta idea, esta primera cualidad, quiero cerrarla diciendo esto. He tocado, ha sido mi trabajo desde la edad de los 16 años la música. Y puedo decirle a través de la experiencia personal que yo he tenido, no solo aprendiendo, porque yo pues aprendí con muchos músicos conocidos de mi país, El Salvador, con muy buenos músicos, compositores, arreglistas, han sido mis maestros en el ambiente musical donde yo he trabajado, he compartido con ellos y he aprendido mucho, pero también estudié en el Departamento de Artes, que en mi país se llama Centro Nacional de Artes, y ahí yo fui a las clases de música y esa ha sido una experiencia muy provechosa que me ha servido para ahora todo eso potenciarlo en el servicio de Dios. Ahora, la experiencia que el Señor me ha permitido tener, y es lo que quiero compartir con ustedes, es en este sentido. Cuando yo estuve en el medio musical artístico, que me desempeñé trabajando en algunas orquestas, grupos musicales, etcétera, cuando yo estuve ahí tocando, por decirlo de esta manera, tocando música del mundo, cuando yo hice ese trabajo secular en la música, me pude dar cuenta que en el ambiente de los músicos seculares, cuando digo músicos seculares, me refiero a aquellos músicos que no son músicos de la iglesia, sino que son músicos que tocan en el mundo, seculares. Pues bien, en ese ambiente de músicos seculares siempre hay un grupito como el que está en la cima, como aquellos que son catalogados los mejores músicos. Y sabe que hay un desprecio de esos músicos seculares hacia los músicos de la iglesia. ¿Y sabe dónde está la raíz de ese desprecio o menosprecio? Ese menosprecio es por la sencilla razón que los músicos seculares consideran a los músicos de Dios, a los músicos de la iglesia, a los músicos cristianos, los califican como músicos de segunda, músicos incapaces, músicos que no tocan bien, músicos que necesitan aprender, músicos aprendices quizás, músicos aficionados tal vez, músicos, por decirlo en una palabra, músicos malos. Así los músicos seculares ven a los músicos de la iglesia, a los músicos católicos. Lo digo por experiencia propia. Yo he estado en esas conversaciones y he escuchado esas conversaciones y esas expresiones de menosprecio. Pues bien, que hoy quiero contarle la contraparte.
Resulta que estando ya integrado en la comunidad mía, en mi parroquia, he descubierto en diferentes ambientes y diferentes ministerios, etcétera, también que hay hermanos, los músicos católicos, los músicos cristianos, ¿sabe qué? Miran con admiración a los músicos del mundo, al músico secular. Cuando hay un espectáculo, cuando hay un show, cuando hay una presentación, cuando hay un concierto, cuando lo están pasando por televisión, los músicos católicos se quedan así, mire, como con la boca abierta, cuando miran la manera magistral que aquellos músicos seculares tocan sus instrumentos o cantan. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Lo que quiero decir que es importante que nosotros hoy hagamos un esfuerzo, porque si yo toco un poco un instrumento o canto un poquito, de ahora en adelante yo voy a perfeccionar esa técnica vocal o voy a perfeccionar la técnica en el instrumento que yo toco. Muy bien, esa es la primera cualidad. Vamos a la segunda cualidad. Número 2, es valeroso. El músico católico es valeroso. Un servidor debe ser valiente para enfrentar las cosas que vengan, afrontar toda dificultad con determinación, no rendirse ante la menor prueba o problema. Siempre encontraremos obstáculos, pero nuestra fuerza, hermanos, es el Señor. Él es el que nos da valor para continuar, aun cuando hayan ataques, o quizá críticas, murmuraciones. Debemos vencer pues con el Señor, porque Él está con nosotros. Hermanos, hay que ser valientes. El músico católico necesita ser valiente para enfrentar las dificultades de la vida, propias de la vida. ¿Cuáles son tus dificultades, hermano? ¿Cuáles serán tus problemas? ¿Cuáles serán tus enfermedades? ¿Cuáles serán las adversidades que estás pasando? Quizás te apresta el bolsillo, la situación económica sea tu problema. Quizás tu problema sea la enfermedad de tu padre, la enfermedad de tu mamá. Quizás tu problema económico, o más bien quizás tu problema sea una situación en tu familia, quizás sea la separación de tus papás. ¿Cuál es tu problema, hermano? ¿Cuál es tu dificultad? Pues cualquier dificultad que tú tengas, debes enfrentarla con valentía. El músico católico debe ser valiente, valiente. Así debe ser el músico católico. ¿Recuerda usted aquella alabanza que suena por ahí que dice: valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte. Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte. Y agrega ese canto muy bonito, dice: porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Ese mensaje en ese canto es muy bonito. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Qué bonito. Quiero compartir con ustedes una anécdota que nos va a hablar de esa valentía. Durante la terrible revolución de los Bóxer en China, los insurgentes capturaron un instituto misionero. Bloquearon todas las puertas excepto una, y delante de esta pusieron una gran cruz de madera. Entonces dijeron a los que estaban adentro que todo aquel que pisoteara la cruz al salir, declarando así que renunciaba al cristianismo, salvaría su vida y sería dejado libre, pero el que rehusara hacerlo sería fusilado. Terriblemente asustados, los 7 primeros estudiantes pisotearon la cruz y fueron dejados libres. Pero la octava, una muchacha joven,
rehusó cometer el sacrílego acto. Arrodillándose al lado de la cruz, oró a Dios pidiéndole fortaleza. Luego levantó sus pies cuidadosamente para no pisotear el sagrado símbolo y se fue directamente hacia el paredón donde se hallaba situado el piquete de soldados dispuestos a la ejecución. Fortalecidos por su ejemplo, cada uno de los restantes 92 estudiantes siguieron su ejemplo. Durante aquellos terribles días, 30,000 cristianos chinos escogieron morir en las manos de los Boxer antes de negar a su Señor. Pero muchos corazones endurecidos de los mismos Boxer y de los demás chinos que presenciaron tales escenas fueron tocados por la gracia y rindieron su vida a Cristo. Hermano, es necesario ser valientes. El músico católico no puede echarse para atrás ante la primera adversidad o dificultad. Debemos ser valientes, enfrentar los obstáculos de la vida, los problemas de la vida, enfrentarlos con serenidad. Y eso sí, pedirle al Señor ser valientes. Hoy no vivimos los tiempos de persecución de las primeras comunidades cristianas. Hoy no está el Imperio Romano que quiere apresarnos y quiere destruir nuestra fe. Hoy tenemos otras situaciones que están causándonos congoja en el corazón. Y ante esas adversidades debemos ser valientes, hermano. Esa es la segunda cualidad que debes tú tener, que debo yo tener, ser valiente. La valentía, hermano, para enfrentarnos a cualquier situación y salir adelante, la valentía para no rendirnos, la valentía para seguir caminando, la valentía para seguir firmes, la valentía para no desfallecer, la valentía para ir caminando con Cristo día a día. ¿Sabes qué? La valentía para tomar la cruz y seguir a Cristo. Esa es la valentía que necesitamos los músicos católicos. Esa es la segunda cualidad. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.